Hola nuevamente a todos. Gracias por continuar con nosotros. Voy a compartirles esta conferencia que titulé Infancia y Pubertad, primero no dañar. Es un tema que me gusta mucho y espero que sea de su agrado. La patología mamaria en niños y adolescentes es muy poco frecuente. Tenemos que tener muy claro que el espectro de enfermedades es muy diferente a la que se presenta en adultos porque la etapa del desarrollo es diferente. La mayoría son benignas y el conocimiento del desarrollo del tejido mamario es fundamental para entender de dónde se originan y qué hacer con ellas. El 34% de los pacientes con tumor palpable tienen patología benigna. El 10 al 40% resuelven espontáneamente y la incidencia de cáncer de mama es extremadamente baja, del 0.1 al 0.2% o 1 en 1 millón de pacientes en menores de 20 años. Perdón. La gran mayoría solamente es un tratamiento conservador, por eso hay que limitar la cirugía y las tomas de biopsias. Y actualmente, desafortunadamente, no existe un manejo estándar o guías bien establecidas para el manejo de estos pacientitos y nos basamos en las experiencias que han compartido artículos, estudios, hospitales, en donde tienen más experiencia en el manejo de estos pacientes y de ahí estamos aprendiendo. Esta diapositiva es sumamente importante, es la primera diapositiva y va a ser la última diapositiva de esta conferencia y vamos a empezar recordando que Hipócrates dijo esto en el 400 antes de Cristo, primero no hacer daño y esto es especialmente importante en este grupo de edad. Tener en mente que la patología maligna en niños y adolescentes es rarísima, rarísima. Y esto nos lleva al segundo punto, en donde por lo tanto, la vigilancia debe ser como lo más frecuente que recomendemos y evitar las biopsias en la medida de lo posible para evitar ocasionar daños permanentes al botón mamario. Esto nos lleva al tercer punto, en donde estos antecedentes son muy importantes y si existen, no debemos tampoco de evitar recomendar la biopsia. Una historia familiar de cáncer, malignidad extramamaria en el mismo paciente, mutaciones genéticas comprobadas o radiación previa a tórax. ¿Qué método de imagen utilizar? La mastografía no es el método de elección debido a que hay un bajo riesgo de cáncer de mama por el incremento del riesgo de cambios malignos inducidos por radiación en el tejido glandular joven y por la baja calidad por tener una mama muy densa o incluso en pacientes muy pequeñitos no tenemos nada que comprimir. La tomografía usualmente no es usada. Sin embargo, hay hospitales en donde el algoritmo de abordaje de pacientes con tumores inicia con tomografía y esto no es diferente en patología de mama. Si hay un tumor en mama, inmediatamente los pasan a tomografía porque ese es el algoritmo. Y lo más frecuente es que sean hallazgos incidentales en tomografías que se realizan por otra causa. La resonancia magnética únicamente se utiliza en lesiones que se extienden a estructuras profundas como malformaciones vasculares o lesiones de la pared torácica. Entonces, el ultrasonido es nuestro método ideal de diagnóstico, es nuestra primera y a veces la única opción que tenemos y hay algunos estudios que analizan el uso del ultrasonido dirigido únicamente al síntoma con el que llega la paciente o a un ultrasonido completo. En este estudio del 2020 demostraron que un ultrasonido dirigido es muy bueno y tiene muy buenos resultados. Esto es únicamente realizar el ultrasonido al nódulo palpable, por lo que llega, o a la región retroareolar si llega por secreción por el pezón y les ha dado buenos resultados. Personalmente, yo hago el estudio completo porque me gusta tener como el panorama general de la paciente o paciente y entonces prefiero revisar ambas mamas y las axilas. Nos basamos en estas clasificaciones, en estos autores que nos ayudan mucho y nos guían mucho para el abordaje de estos pacientes. El doctor Stavros con sus marcadores de benignidad, de diferencia entre benigno y maligno, son muy útiles con un valor predictivo muy alto al momento de describir a la patología tanto benigna como maligna. El sistema BIRAT, sin duda, con sus descriptores también nos sirven de guía
Y conocer la clasificación de Tanner también nos ayuda a conocer los cambios fisiológicos de la pubertad y así evitar biopsias innecesarias, conociendo cómo se comporta de manera normal el tejido mamario. Vamos a andar un poquito en el BIRATS. El BIRATS es un sistema muy útil en adultos, sin embargo, en niños y adolescentes puede sobreestimar o exagerar el uso del BIRATS 4. Recordemos y recalquemos que la patología maligna es extremadamente rara en este grupo de edad y si utilizamos los mismos criterios que utilizamos en pacientes adultas, podemos exagerar el número de biopsias y también ocasionar daños permanentes. Entonces, personalmente yo sí lo uso el BIRATS, la mayoría son BIRATS 2 y BIRATS 3. Tengo mucho cuidado con los BIRATS 4, pero sí nos ayuda como a guiarnos y a hacernos entender al clínico sobre nuestro grado de sospecha sobre X lesión. Vamos a empezar hablando del origen, de la embriología de la glándula mamaria. Entre la quinta y la sexta semana de gestación inicia esta invaginación del ectodermo en el mesénquima y produciendo la línea mamaria que va desde las regiones axilares hasta las regiones inguinales. Después esta línea mamaria involuciona únicamente permaneciendo los botones mamarios a nivel del cuarto espacio intercostal, que van a ser los botones mamarios definitivos. Van creciendo las lobulaciones hacia el interior del mesénquima, ramificándose para formar un sistema ductal primitivo. Y también la piel del pezón se va invaginando para formar el orificio del pezón y la areola. Esta es la escala de Tanner del desarrollo normal en la pubertad. Tiene una representación ultrasonográfica cada cambio clínicamente y en este esquema se los voy a explicar. En el Tanner 1 únicamente hay una elevación del pezón clínicamente y por ultrasonido se observa nada más la protuberancia del pezón y una ligera sombra posterior y tejido hipoecoico muy pequeño. En la etapa Tanner 2 empieza a elevarse más el pezón y a crecer hacia atrás, hacia la región retroareolar y tejido glandular todavía en pequeña cantidad. Las etapas 3 y 4 se pueden solapar, pero es el crecimiento de este tejido glandular hacia la región retromamaria como en ramificaciones cada vez más profundas y se observan hipoecoicas. Y en la etapa 5 ya es el tejido glandular definitivo, pero se observa de un tipo heterogéneo como ecogénico con áreas pseudonodulares hipoecoicas que representan a los acinos en crecimiento como si fuera una adenosis, pero es un crecimiento fisiológico. Y si nos damos cuenta, hay muy escasa grasa retromamaria. Estos son diferentes ejemplos de tejido mamario en niñas y adolescentes, en donde podemos observar la escasa grasa retromamaria, cómo va aumentando esta, y también esta imagen heterogénea que les comento, que son los acinos en crecimiento y que pueden simular a veces fibroadenomas o algún tipo de tumor hipoecoico. Entonces hay que revisarlas bien para diferenciarlos. Las alteraciones del desarrollo son la causa de la mitad de la consulta de lesiones palpables o lesiones o algún síntoma de los niños. Pueden ser por defecto o por exceso. Cuando es por defecto, se presenta como agenesia, amastia, atelia, ausencia de areola y el síndrome más característico es el síndrome de Poland, que es un defecto congénito unilateral de la mama con agenesia, amastia o hipoplasia de la glándula mamaria, más alteraciones en la pared torácica, la musculatura del mismo brazo, tejidos blandos o alteraciones en las manos. Este es un ejemplo de una mastografía en donde se observa la disminución de tamaño de la mama izquierda con ausencia del músculo pectoral y del lado derecho una tomografía en donde se observa el arco costal sin el músculo pectoral adyacente y en la reconstrucción se confirma la ausencia del músculo pectoral. Cuando es por exceso, puede haber politelia o polimastia. Esto, aparición de un mayor número de pezones o un mayor número de glándula mamaria, se da en toda la línea mamaria que ya les comenté en la parte de la embriología, que va desde la
axila hasta la región inguinal y puede aparecer en cualquier parte de esta línea. Las más frecuentes son las axilares hay que recordar que la patología mamaria se puede presentar igual en estas glándulas accesorias que en las mamas normales. Los pezones, cuando son accesorios, supernumerarios o ectópicos, pueden asociarse a algún otro tipo de alteración en otra parte del cuerpo. Lo más frecuente es que sean los riñones y hay que revisarlos. Entonces, también cuando hay un aumento del número de glándula mamaria, se clasifican, hay muchas clasificaciones de acuerdo a la composición, si son completas, si son solamente el pezón sin tejido mamario, etcétera, o de acuerdo a su localización. Algo muy frecuente de motivo de consulta es el desarrollo asimétrico unilateral de las mamas en la pubertad. Pueden mimificar un tumor y puede presentarse hasta 2 años antes de que la otra mama se empiece a palpar. Entonces, cuando nos llega una paciente con este tipo de queja, hay que tranquilizar a la paciente y tranquilizar a la mamá de la paciente para que no les hagan absolutamente nada y sean pacientes y dejen al otro lado crecer y alcanzar en tamaño a la que inició. Porque con esto podemos evitar biopsias innecesarias que pueden ocasionar un daño permanente en el botón mamario y esto puede ser muy, muy catastrófico. Entonces, no tocarlos, no dañarlos. Este es otro ejemplo de un niño de 5 años con un botón mamario asimétrico. Esto también puede suceder, no está ya condicionado por hormonas maternas, pero tampoco por la pubertad. Hay estudios en donde mencionan que un índice de masa corporal alto puede ocasionar este botón mamario asimétrico o también la ingesta de herbolarias, más específicamente del hinojo. Entonces hay que hacer una historia clínica cuidadosa en estos niños, pero nuevamente esto es algo que se resuelve espontáneamente y no hay que hacerle absolutamente nada. La telarca. La telarca es el inicio del desarrollo mamario que normalmente se da entre los 9 y los 10 años de edad. Sin embargo, cuando es prematura es cuando se da antes de los 8 años. Puede ser asimétrica o unilateral. Y si está asociada a pubertad precoz, es decir, con otro tipo de características sexuales secundarias, debemos de averiguar qué es lo que los está ocasionando. Y parte del algoritmo de estudio incluye una edad ósea y ultrasonido pélvico para hacer mediciones y ver cómo está creciendo este paciente y buscar lesiones productoras de estrógenos. La ginecomastia es el desarrollo excesivo de tejido mamario en el hombre. En este grupo de edad puede darse en 2 etapas. En la etapa neonatal, eso sí por influencia de las hormonas maternas, y en la etapa prepuberal, que puede iniciar 1 año antes de la pubertad y revertir hasta 2 años después. Se da entre el 60 y el 75% de adolescentes sanos, es muy frecuente y se debe a un incremento de la conversión de testosterona en estrógeno, provocando un desequilibrio hormonal. Es un tema muy, muy frecuente, repito, y también de mucha preocupación para el adolescente, porque está en esa edad en que el rol social es sumamente importante en su desarrollo y les molesta, les apena, se sienten incómodos teniendo este crecimiento mamario, sobre todo cuando practican deportes en equipo y es algo, es una queja muy, muy incómoda. Entonces hay que tranquilizarlos. Antes de la pubertad, recordemos que el niño y niña son idénticos, con tejido graso y fibroso y escasos ductos, pero durante la pubertad hay un incremento hasta 30 veces de niveles de testosterona sérica, lo que provoca que los ductos, aunque sean escasos, se atrofien. En las niñas pasa lo contrario, por influencia estrogénica hay proliferación ductal y por la progesterona hay crecimiento lobulillar. Entonces, eso hace que crezcan. Entonces, con este desequilibrio hace que crezca las glándulas mamarias en los niños y también puede ser condicionado por el uso de drogas como marihuana o medicamentos, una larga lista, aquí les puse nada más algunos, que pueden condicionar el crecimiento mamario. Hay otra entidad llamada lipomastia o pseudoginecomastia que se da en los pacientes obesos y esto no tiene ningún componente mamario glandular, solamente es tejido adiposo que
que crece y es una pseudoginecomastia. Entonces, realizar una historia clínica cuidadosa para identificar la causa y si es algo fisiológico, tener paciencia 2 años y si sigue siendo una molestia estética, pueden hasta llegar a una cirugía, que es una cirugía sencilla, quitan el botón mamario y no pasa absolutamente nada y ellos vuelven a tener seguridad y estar muy felices. Ejemplos de ginecomastia. En el primer ejemplo, tenemos esta ginecomastia que es bilateral, simétrica y se ve mucho, está grande. Y en el ejemplo de la derecha es una ginecomastia derecha, que se nota la asimetría respecto al botón mamario izquierdo. Y en la tomografía, en las imágenes inferiores, es una tomografía, es un estudio sacado de la literatura, en donde se observa el crecimiento mamario bilateral de un adolescente, pero se asocia a un tumor fibrolamelar hepático. Entonces, esa es la causa, ¿no? En este paciente. En menores de 25 años se utiliza el ultrasonido. La mastografía no está indicada, sobre todo en este grupo de edad. Si el cáncer de mama es raro en hombres, en este grupo de edad es aún más raro. Entonces, salvo algunas situaciones muy específicas, no se debe realizar la mastografía. Y la clasificación de nodular, dendrítica y difusa, ya conocida sobre ginecomastia, también se utiliza en este grupo de edad, donde es más frecuente la nodular. La hipertrofia juvenil, también llamada virginal o macromastia, es el crecimiento exagerado de una glándula mamaria como una reacción anormal local a niveles hormonales normales. Esto quiere decir, una mama empieza a crecer y crecer y crecer en cuestión de semanas o meses y se toman niveles séricos hormonales y están normales y los receptores en mama también están normales, solamente es una reacción exagerada. Esto es común que se presente posterior a la menarca o en el embarazo y el tratamiento es con antiestrógenos como el tamoxifeno, pero incluso pueden llegar a requerir una plastía. Este es un ejemplo en donde desde la radiografía de tórax se ve el crecimiento exagerado de la mama izquierda. Se corrobora por ultrasonido que únicamente se trata de tejido graso y glandular sin presencia de ninguna lesión focal. Y en la tomografía se vuelve a confirmar esto, es tejido glandular homogéneo, asimétrico, sin ningún tumor. Esta paciente fue a cirugía y vive feliz. Vamos a revisar lesiones quísticas, vamos a revisar algunas, las más frecuentes. Pueden presentar todas estas. Vamos a empezar con la mastitis, que se puede presentar en cualquier edad, desde neonatos hasta mayores. Normalmente es provocada por estreptococos o estafilococos, secundario a obstrucción de un conducto, a infección de un quiste retroareolar, a abrasión del pezón por manipulación, a una celulitis de la pared torácica adyacente, y el ultrasonido es muy útil para descartar abscesos, colecciones y también para ayudar a la punción o drenaje de estos y también para vigilar su resolución. Estos son ejemplos de colecciones retroareolares, irregulares, heterogéneas con detritus, con vascularidad periférica. Los quistes retroareolares son muy frecuentes en la etapa neonatal. No se deben a condición fibroquística como en las edades posteriores, como en la adolescencia tardía. Se asocian más a obstrucciones ductales y pueden ser palpables, pero resuelven también espontáneamente. Entonces hay que tranquilizar a los papás de que no hay que hacer nada, no hay que tocar, porque pueden infectar y van a resolver solitos. No es necesaria punción, no es necesario hacer un estudio más. Les traigo varios ejemplos, son muy frecuentes y se pueden asociar a septos finos, a detritus, pero no hay que hacer nada más. La descarga hemática por el pezón también se puede presentar en la etapa neonatal, secundaria ectasia ductal infantil, a una mastitis crónica, a los quistes retroareolares, a papilomas es muy raro, pero pueden haber. Y este es un punto importante. La mama es tejido hematopoyético activo, entonces puede también haber secreción por esta función de la mama. Vamos a hablar de los tumores benignos, empezando por el más frecuente. El fibroadenoma es el tumor más frecuente en menores de 20 años, con un pico entre los 15 y los 17 años.
Es muy raro en los hombres porque no tienen unidad ducto-lobulillar terminal. Puede haber una variedad de estos fibrinomas que son los fibrinomas juveniles o gigantes, que se caracterizan por un crecimiento rápido y pueden llegar hasta los 10 centímetros o más. Este crecimiento rápido puede condicionar la aparición de necrosis en su interior, dando una imagen de quistes, lesiones quísticas, que puede hacer difícil el diagnóstico diferencial con el tumor filodes, que es en lo que debemos de sospechar. Y cuando es así, sin duda tenemos que mandarlo a biopsia o excisión. El fibroadenoma heterogéneo con calcificaciones gruesas se da más en edades adultas, pero insisto, pueden verse muy heterogéneos. Esto es algo muy habitual verlos en las adolescentes. Los fibroadenomas pueden verse heterogéneos, con zonas hiperecogénicas, lobulados, con sombra posterior, porque responden a los estrógenos. Entonces, estos cambios entre ciclos menstruales sí pueden confundir, pero no, en muy pocas ocasiones se deben mandar a biopsiar. Normalmente pueden presentar una regresión está escrito que 40% involucionan a los 2 años, no tienen riesgo de cáncer, el seguimiento es clínico y con ultrasonido, y si crecen muy rápido, tenemos que no dudar en biopsiar o recomendar la excisión, sobre todo cuando son de más de 5 centímetros. Estos varios ejemplos de fibroadenomas, lo que les decía, se pueden ver heterogéneos, lobulados, con puntos ecogénicos en su interior, pero bueno, que no asustarnos tan fácilmente cuando vemos, porque son muy frecuentes. Los papilomas intraductales, tienen las mismas características que los adultos, pero son muy poco frecuentes en este grupo de edad. La papilomatosis juvenil es un desorden proliferativo y localizado en mujeres jóvenes y en la adolescencia tardía, normalmente a los 19 años. Es un tumor móvil, bien definido, firme, que se presenta en la periferia de la mama sin secreción por el pezón. Y también algo característico y que los diferencia de los papilomas es que no tienen un tallo fibrovascular. Por ultrasonido se puede ver un tumor mal definido con quistes pequeños en la periferia que pueden simular un queso suizo. De hecho, así se conoce la imagen. Las imágenes superiores es un ejemplo de un paciente con este nódulo heterogéneo. Incluso puede haber calcificaciones con áreas quísticas que resultó en la excisión, una papilomatosis juvenil, y en las imágenes inferiores son de la literatura, en donde se puede ver esta imagen en queso suizo de la que les estaba hablando. Aunque se trata de una patología benigna, su presencia es un marcador de cáncer de mama familiar. Se asocia a carcinoma hasta en un 15%, y los pacientes con papilomatosis juvenil tienen a menudo una historia familiar de cáncer de mama, entonces la vigilancia en ellos es muy estrecha. Este es un tumor sumamente raro, es el mioblastoma o tumor de células granulares, más frecuente en piel y lengua, pero en la mama se presenta hasta en un 5 hasta un 6%. El 1% es en niñas y se origina en células perineurales, es decir, están fijos a la piel, pero retraen el tejido mamario y puede parecer que están adentro de la mama. Son palpables, firmes, superficiales, se extienden al tejido mamario como en cordones, simulando un carcinoma infiltrante. Por ultrasonido y mastografía presentan datos característicos de malignidad, no se asocian a calcificaciones, y la biopsia se sugiere como una excisión amplia. Son 2 ejemplos de la literatura, no me ha tocado ver ninguno. En las imágenes de la izquierda se observa una mastografía con un nódulo espiculado, denso, en el espacio retromamario, que en el ultrasonido se observa como un nódulo con sombra posterior e irregular. Y en las imágenes de la derecha, igual, es una mama muy densa, pero se observa este nódulo denso espiculado que tiene una representación ultrasonográfica también con datos de malignidad, y resultó ser un tumor de células granulares. La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa es muy frecuente en la edad adulta, y también en los niños se puede, sobre todo en adolescentes, presentar con un nódulo que puede ser muy parecido a un fibroadenoma, pero que también crece rápidamente, o también se presenta en niños con ginecomastia. Insisto, puede parecerse un fibroadenoma y se recomienda su excisión, y puede tener una recurrencia de hasta el 18%. Hay algunos casos que también se reportan con regresión espontánea,
Este es un caso también con una masa palpable que ocupa prácticamente toda la mama, pero es homogénea, con bordes bien circunscritos, con poca vascularidad. Y en la tomografía se observa que no se observa en su interior tejido glandular, sino que es una masa bien delimitada, isodensa, y la extendieron y resultó ser un PASH. Las lesiones vasculares son sumamente comunes en pediatría. En la mama, lo más frecuente son los hemangiomas, que se caracterizan por un nevo en fresa en la piel, y es un tumor sin bordes definidos, a menudo hiperecogénico, con canales vasculares, y las malformaciones arteriovenosas, que solamente son canales vasculares desordenados, pero no se asocian a una masa, y las más frecuentes son las linfáticas o venosas. En este caso, la tomografía es muy útil porque se observa la extensión. Esta era una gran malformación, pero que también estaba en la mama izquierda. Se extendía a la mama izquierda. Y una malformación linfática también en mama se observa como imágenes quísticas con detritus en su interior, avasculares, que pueden extenderse hacia los tejidos adyacentes. Ahora vamos con los tumores malignos. El tumor filodes es el tumor maligno primario más frecuente en este grupo de edad y se presenta en el 1% de las niñas. El 5% ocurren en menores de 20 años, el 10% recurren, la mayoría son benignos y comparte características clínicas histopatológicas e imagenológicas con el fibroadenoma juvenil. De ahí la dificultad para diferenciarlos por imagen. La mayoría son de más de 6 centímetros. A menudo, normalmente, o lo más frecuente es que sean heterogéneos, con quistes irregulares en su interior, pero esto no es patognomónico, pueden ser totalmente homogéneos y resultar ser un tumor filodes. En adolescentes tienen hasta el 10% de recurrencia, del 5 al 24% son malignos y su diseminación es hematógena, y lo más frecuente es que se hayan metástasis pulmonares o recurrencias locales. Este es un ejemplo de un tumor filodes benigno, en donde se observa prácticamente como un fibroadenoma. Es un tumor hipoecoico homogéneo con bordes circunscritos y sombra lateral, y tal vez un aumento en la vascularidad interna. Y este es un ejemplo de una paciente con una mastectomía izquierda, un adolescente, por un antecedente de tumor filodes maligno, y que tiene en este estudio una recurrencia. Se observa a nivel de la axila y la región pectoral una masa heterogénea con zonas quísticas y zonas sólidas en su interior, que es una recurrencia del tumor filodes, y también tiene un nódulo pulmonar. Por ultrasonido se confirma la ecogenicidad mixta con regiones sólidas y quísticas, hipervasculares con vascularidad de tipo arterial, tanto en la masa axilar como en la herida quirúrgica. El carcinoma. El carcinoma representa menos del 0.1% de todos los cánceres de mama y menos del 0.1% de cánceres en pediatría. La incidencia, ya había dicho, es de 1 en 1.000.000 en menos de 20 años. El carcinoma ductal subtipo secretor es el más frecuente. Su pronóstico es favorable por su lenta evolución y metástasis raras, y está asociado a papilomatosis juvenil o ginecomastia. Tenemos que tener en cuenta esto, que es muy, muy raro. En el Mass General en Boston se hizo un estudio del 1973 al 2014 identificando 134 pacientes menores de 19 años con cáncer de mama. Destaque solamente estas dos tablitas, en donde se observa en la primera del lado izquierdo que entre más grandes pues hay más frecuencia, ¿no? Siendo el grupo de 15 a 19 años en donde se presentaron con mayor frecuencia. Y en la tablita del lado derecho vemos que el adenocarcinoma fue el más frecuente, seguido por los tumores fibroepiteliales como el tumor filodes, sarcoma y los carcinosarcomas. Y donde puse la flecha rosa, quise enfatizar en los receptores hormonales, que casi en la mitad, 46%, son negativos, lo cual hace que su pronóstico no sea tan bueno.
El carcinoma se asocia a síndromes de cáncer familiar, mutaciones del BRCA1 y BRCA2, o pueden ser también secundarios a radiación del tórax por otro tipo de cáncer. Lo más frecuente es que sea linfoma. El riesgo relativo de cáncer de mama se eleva 75 veces si la radioterapia fue entre los 10 y 16 años. La incidencia acumulada de cáncer de mama es del 12 al 20% a los 40 años y se recomienda iniciar tamizaje de 8 a 10 años después de terminar la radioterapia y la mastografía iniciarla a los 25 años. Suelen ser más agresivos y de peor pronóstico. El ultrasonido se presenta las mismas características que en la población adulta. Les traigo este caso, que es un caso de nuestra paciente más joven en FUCAM. Es una paciente femenino de 16 años de edad con un nódulo que se sintió 8 meses anteriores a la consulta y empezó con telorragia izquierda 3 meses antes de llegar a la consulta. Por ultrasonido se observa un nódulo retroareolar hacia el radio de las 9 de mama izquierda. Es un nódulo hipoecoico, heterogéneo, con borde circunscrito, con reforzamiento acústico posterior y sombra lateral fina. Este nódulo tiene una vascularidad periférica y central de tipo arterial. Este nódulo fue categorizado como BIRATS 4A. No tiene datos de alta sospecha, sin embargo, se recomendó la excisión debido a la telorragia. La paciente fue sesionada, llevada a biopsia excisional, que reportó carcinoma papilar intraquístico moderadamente diferenciado con receptores de estrógeno y progesterona positivos y un KI67 del 60%. Los marcadores genéticos fueron negativos y se procedió, después de platicarlo con mamá e hija y que ellas decidieran, una mastectomía radical modificada izquierda y mastectomía reductora de riesgo derecha con ganglio centinela negativo. A la fecha, la paciente tiene 28 meses libre de enfermedad y está en vigilancia estrecha con datos de alarma y la seguimos vigilando. Es muy raro que haya el cáncer de mama, número uno, el cáncer de mama en niñas es muy raro, y dos, el carcinoma papilar intraquístico es aún más raro. La enfermedad metastásica también puede estar en mama y los más frecuentes son estos que les enlisto aquí. El más frecuente es el rhabdomyosarcoma con el 60% de la presentación en mama. Les traigo dos ejemplos de la literatura. Las imágenes del lado izquierdo representan un linfoma en una paciente de 19 años. La mastografía muestra un tejido muy denso con nódulos espiculados irregulares que en el ultrasonido presentan una ecogenicidad mixta que fue biopsiada con reporte de linfoma. Y del lado derecho les traigo estas metástasis de rhabdomyosarcoma en una paciente de 18 años con múltiples nódulos redondos, hipercaptantes en el PET y también con el medio de contraste en la tomografía y en la resonancia magnética, metástasis de rhabdomyosarcoma. ¿Cómo abordar estas lesiones? Es muy importante respetar la intimidad y el pudor de estos pequeños pacientes. Siempre llegan muy temerosos y es el hecho de quitarles la ropa y revisarlos y tocarlos pueden hacerlos sentir muy vulnerables. Entonces hay que darles mucha confianza, platicar con ellos, enseñarles a los más chiquitos el gel, ponérselo, yo se los pongo primero en la mano, que lo toquen, que jueguen con el gel, que agarren el transductor, enseñarles uno en nuestra mano primero cómo funciona y que no les va a doler para que ellos tomen confianza. También el papá o la mamá o la acompañante también les genera la confianza cuando ven que estamos tratando también a los pequeñitos. Siempre deben entrar acompañados de un familiar, ser más explícitos y amables y siempre canalizarlos a ginecología o hay muchos pediatras que ya tienen estudios extras en ginecología. Es un tema un poco difícil de saber con qué especialista mandarlos. Todavía como que no hay esa cultura en este tipo de pacientes, no lo quieren ni el pediatra ni el ginecólogo,
pero hay algunos que ya se están especializando, subespecializando en este grupo de edad y siempre mantener mucha comunicación con su médico tratante. Este cuadro me gustó mucho porque nos habla y sintetiza que los criterios de imagen siempre deben ir de la mano con la historia clínica detallada. Si nosotros por imagen vemos características atípicas, esto es un margen no circunscrito, nódulos complejos o mixtos, sombra acústica posterior, si son más de 3 centímetros o han aumentado de tamaño, y en la historia clínica hay un antecedente importante como radiación previa, malignidad extramamaria conocida, historia familiar de cáncer de mama o mutaciones genéticas comprobadas, no debemos dudar en enviarlos a una biopsia con aguja gruesa. Entonces, vigilancia, biopsia o excisión quirúrgica. Es una controversia, hay muchísimos artículos que defienden una y otra y trata aquí como que de ponerles como que el resumen de esos artículos. La mayoría, y concuerdo con esto, son BIRATS 2. Cuando hay BIRATS 3, dado que la malignidad es muy rara, los intervalos de revisión deben ser, como dice el BIRATS, cada 6 meses. En este grupo de edad también se puede modificar eso. Podemos también manejar los ciclos menstruales en 1 o hasta 4 ciclos menstruales, por lo que ya les decía que muchos son hormonodependientes o responden a los cambios hormonales y pueden haber cambios importantes entre un ciclo menstrual y otro. El incremento del 20% en 6 meses, eso ya también es un foco que nos debe alertar. Ahora, la biopsia. ¿Por qué? Porque se da como un umbral a los 3 centímetros. La sospecha más frecuente es el tumor filodes. Y en un estudio mencionaron que los tumores filodes, el 1% miden menos de 3 centímetros y empieza a elevarse la posibilidad de que sea un tumor filodes cuando miden entre 3 y 5 centímetros. Por eso se toma como un umbral para biopsia los 3 centímetros. Ahora, hay otros estudios que dicen, ¿qué le haces a ese nódulo de 3 centímetros? ¿Una BAF o una biopsia con aguja gruesa? También hay estudios que defienden la BAF porque dicen que con eso es necesario porque es menos traumático para el niño, que la biopsia con aguja gruesa puede ser darles mucho miedo o provocarles más ansiedad. Y yo prefiero la biopsia con aguja gruesa, explicándole, poniéndole mucha anestesia, siempre, aunque sean niños o adultos, siempre va a ser un motivo de tensión, pero prefiero tener un diagnóstico más confiable con una biopsia con aguja gruesa. Y la excisión, eso sí, concuerdan muchos artículos en que debe ser en lesiones de más de 5 centímetros, porque es difícil a veces aún con biopsias con agujas gruesas diferenciar entre un fibroadenoma juvenil o un tumor filodes, entonces el patólogo prefiere 1000 veces pues la muestra completa, pues la lesión completa. Entonces, como conclusiones, la patología mamaria en niños es muy diferente a la del adulto y el manejo es muy diferente también. El ultrasonido es la herramienta de elección. La biopsia solo se debe de sugerir en casos de alta sospecha, lo cual es muy raro tener una alta sospecha. El conocimiento de sus características es primordial para la elección del mejor manejo de estos pequeños pacientes y tener en cuenta siempre que la mayoría es benigna y el tejido mamario en desarrollo es vulnerable a daño permanente. Tener esto en mente. Y volvemos a la diapositiva del inicio. Quiero terminar con esto. Primero, no hacer daño. Esta es nuestra premisa. Tener siempre, siempre, siempre presente que la patología maligna es rarísima, por lo que la gran mayoría de lesiones únicamente las podemos vigilar y evitar las biopsias. Y el tercer punto, también tenerlo muy presente que ante estas situaciones en los antecedentes no debemos evitar tampoco la biopsia. Pero estos antecedentes son muy raros que existan, pero si los hay, entonces sí debemos de sugerir la biopsia. Antes de terminar, quiero agradecer las imágenes utilizadas, la mayoría de las imágenes utilizadas son del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de su archivo digital. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, les dejo nuevamente mi correo. Estoy a sus órdenes y que sigan teniendo un excelente día.